Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo Jesús, Juan Llanas. Estamos ubicados en Zaragoza, Coahuila, en la calle Minas 608, con el número de teléfono 862-626-2205. En esta ocasión el Señor me ha dado grabar este video para darles un mensaje a los que puedan ver este video, y les voy a pedir un favor. Los que miren este video, pregunten al Espíritu Santo si es verdad de lo que estamos hablando de la palabra de Dios, y difúndanlo, compártanlo, porque es una cosa muy importante, es algo muy importante compartir la palabra de Dios a través de estos medios. A estos medios de estos medios cibernéticos, estos medios los cuales el Señor ha puesto en nuestras manos, debemos de saber usarlos, debemos de saber manejarlos para bien de la palabra de Dios, no para mal. Hay muchas personas, aún personas cristianas, que tienen esta clase de medios cibernéticos, esta clase de tipo de comunicaciones, las cuales no las usan para el Señor, las usan para otras cosas que no edifican. Y eso el Señor, pues yo creo que al Señor no le agrada absolutamente nada. Eh, en esta mañana yo quiero compartir una palabra para el pueblo del Señor, porque hay una cosa muy importante en la cual se está viendo en el mundo entero sobre los cuatro cabos de la tierra, que es lo que es el enfriamiento espiritual de parte de los hijos de Dios, de parte de los llamados cristianos. Hay una ceguera espiritual, hay un enfriamiento espiritual, lo cual está profetizado que tenía que pasar, porque ahí vamos a leer esta palabra, ahí en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Aquí el Señor está diciendo claramente que su pueblo perece por falta de conocimiento. Sabemos que en el pueblo de Dios hay falta de conocimiento. Hermanos, hermanas, no se ofendan conmigo, ni se enojen conmigo. Yo los amo en el amor de Cristo. Yo tengo apenas 3 años que empecé a predicar la palabra de Dios. 2 años que empecé a predicar la palabra de Dios. 3 años que me afirmé en el Señor. Y en estos 3 años el Señor me ha dado conocimiento, me ha dado entendimiento, me ha dado sabiduría. ¿Por qué? Porque le busco de todo corazón. Porque estoy todo el tiempo buscando de Dios, alabando a Dios, leyendo su palabra, orando. Eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros le busquemos día a día, que le tomemos a Él como un amigo, que platiquemos con Él siempre, a cada minuto, cada instante, que estemos siempre en comunión con el Señor Jesucristo. De ese modo, cuando venga la lucha, la prueba, cuando venga el enemigo a querer atacarte, de ese modo no podrá, porque estamos en una comunión con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces, todo esto sería profetizado. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto del enfriamiento de la iglesia? Porque el Señor Jesucristo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sabemos que esta profecía está por cumplirse, pero la apostasía de la cual habla aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, 2 de Tesalonicenses versículo 3,
de lo cual habla aquí, esto ya en estos momentos, en el año 2015, desde el año 2000, si no me equivoco, desde el año 2010 empezó la apostasía. En los antiguos tiempos, en el libro de Zacarías, Israel pasó por un momento de apostasía, por un momento grande de apostasía. En estos momentos nosotros también lo estamos pasando. Y es que la iglesia se está enfriando. Y es que el pueblo de Dios se está enfriando. La apostasía es que vendrían falsos profetas, que vendrían falsos predicadores, anunciando doctrinas de demonios, confundiendo la espiritualidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, en lugar de enfocarse a lo que es el espíritu verdadero de Dios, en lugar de enfocarse a buscar la santidad, se está buscando lo que es la emoción, en vez de buscar lo que es el verdadero espíritu de Dios. Porque el verdadero espíritu de Dios edifica, mas la emoción no edifica. La emoción es temporal. Entonces la apostasía lo que viene a hacer es confundir la mente de el ser cristiano, de la persona cristiana. Confunde la mente espiritual conforme a la palabra de Dios. Pero sabemos que dice el Señor que vendrían falsos profetas y darían doctrinas de demonios. Ahí vamos a buscar lo que es en Timoteo. En Timoteo dice claramente, gloria al Señor, damos gracias a Dios porque Él nos da la sabiduría, nos da el entendimiento. El Señor nos da todas las cosas que nosotros necesitamos para poder entender su palabra. Y si no leemos la palabra de Dios, no nos vamos a enterar de lo que Dios quiere decir. El Señor Jesucristo dice en su palabra, escudriñar las escrituras. Ahora, ¿qué es escudriñar las escrituras? La palabra escudriñar es descubrir. Descubrir lo que el Señor nos quiere hablar en su palabra. Descubrir lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Eso es escudriñar. Dice el Señor en primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese lo que dice. Escuchando a espíritus engañadores. Entonces, ¿qué quiere decir con esta palabra? Que vendrían espíritus engañadores. Hermano, hermana, usted que me escucha, si usted está en una iglesia donde no le hablan de la santidad, donde no le hablan del arrepentimiento, donde no le hablan de la venida de Jesús que está muy cerca a las puertas, esa no es una iglesia verdadera, no es una doctrina verdadera, no es un evangelio verdadero. Cuando es un evangelio verdadero, a la persona, a la congregación, a la oveja, se le va a predicar lo que es el arrepentimiento, la santidad, lo que es la venida de Jesucristo, que es lo más importante. Pero son tres cosas muy importantes que están vinculadas la una con la otra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo bien claro en su palabra, dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, la venida del Señor Jesucristo es muy importante anunciarla, porque se están dando señales arriba en el cielo, abajo en la tierra, de las cuales el Señor Jesucristo anunció. En el libro de Joel, capítulo 3, dice bien claro, dice, porque el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día espantoso de Jehová. Este pasado 4 de abril tuvimos una luna de sangre, sin contar las 2 lunas de sangre que tuvimos en el 2014. Todavía falta una luna más de sangre. Y según la ciencia, fíjese nada más lo que estoy diciendo, no se verán más lunas de sangre hasta dentro de 800 o 900 años más.
Entonces, ¿qué es lo que le da a entender esto? Que el Señor Jesucristo está a las puertas. Y la luna de sangre para el pueblo judío es muy importante. Todas las lunas de sangre que se han visto en lugares, en fechas históricas, en fechas muy importantes para el pueblo judío. Este pasado de abril hubo una luna de sangre, que fue en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en Semana Santa. Es algo que el Señor tiene controlado. Él dijo, se verían las lunas de sangre, se vería porque la luna se convertiría en sangre antes que venga el día espantoso de Jehová. Entonces, ¿qué más pruebas queremos? Pueblo de Dios, despierta. Despierta, pueblo de Dios, que Cristo viene, Cristo está en las puertas. No hay que dormir, hay que estar buscando a Dios día y noche, hay que estar velando día y noche, hay que hablarle al pueblo de Dios que Cristo viene. Y si usted no le habla al pueblo de Dios, pues usted mismo busque de Dios para que usted no se pierda. Es muy importante que nosotros tengamos conocimiento. Hay una ceguera espiritual dentro del pueblo de Dios, una ceguera espiritual tan grande que la cual la gente no se está alertando. Bueno, pues los hermanos no tienen la culpa, o tal vez sí la tengan, no lo sé, pero los que sí tenemos la responsabilidad de hablarle al pueblo de Dios de lo que viene son los pastores, somos los líderes, los que estamos al frente de la iglesia. Tenemos la responsabilidad de hablarle al pueblo de Dios de lo que viene, de hablarle al pueblo de Dios de la ceguera espiritual, de hablarle al pueblo de Dios de la apostasía, de hablarle al pueblo de Dios lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de la vieja persona, despojarnos de todo lo que a Dios no le agrada para poder consagrarnos a Dios y así santificarnos para Dios, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y qué triste va a ser aquel día en el cual el Señor Jesucristo venga. Y los que estamos dentro de la iglesia, que estamos creyendo que nos vamos a ir con el Señor, qué triste que ese día el Señor nos vomite. Qué triste que ese día el Señor nos deje. Porque el Señor dice claramente en su palabra, dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ese versículo bíblico le está hablando a la iglesia, le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. No le está hablando a los que están afuera, porque los que estamos adentro solo somos los que le llamamos Señor. Por eso dice el Señor Jesucristo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice, solamente el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, no pusimos la mano sobre los enfermos y sanaron. Entonces dice el Señor, yo les diré, nunca os conocí, hacedores de maldad, al lago de fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es muy importante. Es muy importante, pueblo de Dios, date cuenta de lo que está pasando. No te afanes en las cosas de la vida. El Señor dice, no os afanéis por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de comer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor lo dice bien claro en su palabra. ¿Qué más queremos? Mire, yo tengo 2 años de estar al frente de la iglesia y en esos 2 años no he trabajado y aún así el Señor me ha sostenido, aún así el Señor me ha dado lo que yo necesito. No me ha dado en abundancia porque al Señor no le gusta darnos en abundancia porque Él conoce nuestro corazón. El Señor aún así me ha sostenido porque yo he buscado la presencia de Dios, he trabajado para Dios. No me importa a mí lo que la gente diga de mí, no me importan las críticas, no me importa lo que el vecino, lo que la vecina, lo que el hermano que está dentro de la iglesia, que también hablan de los pastores. No me importa a mí lo que digan, a mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí, porque cuando yo acepté al Señor, dice el Señor, todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Pueblo de Dios, entiende. Pueblo de Dios, despierta. No te dejes llevar por la emoción, no te dejes llevar por las cosas del mundo, no te dejes llevar por aquella iglesia que hace fiestas, que hace convivios, por aquella iglesia que han hecho de la iglesia un club social. Ahorita no estamos para hacer clubes sociales en la iglesia, estamos para predicar la palabra de Dios, estamos para escuchar la palabra de Dios, estamos para buscar la presencia de Dios. Para eso estamos, porque el Señor está cerca a las puertas. Hay una ceguera espiritual tan grande. Yo exhorto al pueblo de Dios a que busquemos más de Dios, a que oremos más al Señor. Por favor, hermanos, escuchen la voz de Dios, oren, hínquense, arrodíllense, pídanle al Espíritu Santo que les dé el discernimiento, que les dé la visión de lo que es la verdad de la palabra de Dios, de que les dé la visión de lo que viene. A mí el Señor me ha dado tantas visiones de las cosas terribles que vienen sobre la faz de la tierra. Es en esta faz de la tierra, muy pronto, estamos en el año 2015. Estamos en mayo 11, en abril 11 del 2015. Estamos en abril del 2015. Pronto habrá juicio sobre esta tierra, sobre el mundo entero. Porque la palabra de Dios dice claramente que el juicio empezará por casa. Si usted piensa que el rapto de la iglesia será antes, está muy equivocado. Para antes de que empiece el rapto de la iglesia habrá un pequeño juicio, que son los dolores de parto. Son los dolores de parto de la cual habla el Apocalipsis. Después de los dolores de parto de la cual la iglesia va a pasar. Después de ahí entonces viene el rapto de la iglesia. Inmediatamente después del rapto de la iglesia vienen los 7 años de gran tribulación. Pero ni usted ni yo nos vamos a escapar de los juicios que vienen sobre la tierra. Por eso dice el Señor claramente que Él nos librará de la prueba terrible que viene sobre la tierra. La prueba. Fíjense en las palabras del Señor Jesucristo. Yo los libraré de las pruebas terribles que vienen sobre la faz de la tierra. Es una prueba. Es una prueba que el Señor va a mandar a la iglesia para saber quién verdaderamente le ama o quién no. Para saber si verdaderamente estamos preparados para irnos. Ya en estos tiempos, el Señor está separando el trigo de la paja. En estos tiempos, en estos momentos, está separando el trigo de la paja. Está quitando las piedras de tropiezo. Pero es necesario que nosotros, los que somos fieles a Dios, si usted se considera fiel a Dios, háblele a aquellas personas las cuales están débiles espiritualmente, las cuales están pasando por problemas, aquellas personas las cuales están sirviendo de piedra de tropiezo. Hábleles con el corazón en la mano. Sabemos que tal vez se pueden ofender, pero el Señor dice en su palabra que es imposible que haya tropiezos. Es imposible que haya tropiezos. Si usted está buscando una iglesia perfecta, olvídese de eso. Porque cuando vamos a encontrar una iglesia perfecta, cuando el mismo Señor dice claramente en su palabra que es imposible que haya tropiezos. Es imposible. Dentro de una iglesia siempre va a haber tropiezos. Porque somos diferentes mentes, diferentes pensamientos. Es por eso que el Señor nos exhorta a estar en un mismo espíritu, en el mismo sentir, ser un solo cuerpo de Cristo. Pero desafortunadamente en estos tiempos no está pasando así. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, está dividida. El cuerpo de Cristo está partido. El cuerpo de Cristo ya no es cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo hemos dividido nosotros mismos porque nos falta el amor de Dios, porque no tenemos el amor de Dios. Porque si nosotros buscamos el amor de Dios, tenemos que amar a los demás, tenemos que buscar el amor para los demás y convivir y confraternizar y que la gente se entere, los demás, con nuestro testimonio. Yo le aseguro que si nosotros hacemos eso y vivimos en armonía como hijos de Dios, no necesitamos ni hablarle a las gentes. Ellos solos van a ver el cambio y se van a acercar. A mí me ha pasado con gente que miran el amor de Dios y ellos han venido gente solos aquí conmigo a que ore por ellos. Han venido damas, han venido hombres que ore por ellos y han aceptado al Señor Jesucristo.
Yo no sé dónde se estén, algunos se congregan aquí en la iglesia del Buen Samaritano, otros pues se congregan en otras iglesias. Gloria a Dios, que lo bueno es que que no se dejen de congregar. Eso es lo bueno. Pero hay que buscar la iglesia verdadera. Si usted está en una iglesia donde no le hablan, como ya le dije antes, de la venida de Cristo, donde no le hablan del arrepentimiento, donde no le hablan de la santidad, donde no le hablan la verdadera palabra de Dios, salga de esa iglesia y busque una iglesia donde le hablen la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo es, si te dan en una mejilla, ofrece la otra. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, el amor, la humildad, la paz, la paciencia, la benignidad, los frutos del Espíritu. Porque vemos personas que somos cristianos, pero desafortunadamente no tenemos los frutos del Espíritu. Todavía hay rencor en nuestro corazón. Todavía hay chismes. El diablo, Satanás, el enemigo, anda en algunos hermanos o hermanas siempre sentado en la lengua de cada uno de nosotros, en el chisme. Y eso es algo que no le agrada a Dios. El Señor dice que necesitamos, ahí en Santiago, necesitamos atar nuestra lengua. Dice el Señor Jesucristo en su palabra, dice ahí en Santiago, dice que si el caballo es manejado por el freno, así es manejado todo su cuerpo. Y nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua para que no haya ninguna clase de discordia, ni disensiones, ni pleitos en la iglesia, porque eso no le gusta a Dios. Eso no le agrada a Dios. Nosotros podemos tener los frutos del Espíritu. Una persona puede tener, un hermano cristiano puede tener todos los frutos del Espíritu que él desee. Todos. Pero si una fallita hay dentro de su corazón, si hay algo dentro de su corazón que no le agrada a Dios, lo siento mucho, pero aquí se va a quedar. Hay que despojarnos absolutamente de todo lo que no le agrada a Dios. De todo. De todo. Voy a leer un versículo bíblico para después mirarnos en el siguiente video, porque estos videos son cortos, nos dejan nada más grabar ciertos minutos. Voy a leer un versículo bíblico que es de la ceguera espiritual. Y cuando empecemos el otro video, voy a volver a repetirlo. Dice en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese lo que dice el Señor aquí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros propios razonamientos. O sea que el ser humano tiene la tendencia de razonar carnalmente. La palabra de Dios dice que el sentir de la carne es muerte, mas el sentir del Espíritu es vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hay una palabra muy clara que dice el Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si el hombre sembrare en la carne, cosechará corrupción, mas si sembrare del Espíritu, segará vida eterna. A Dios no le podemos engañar. Entonces nosotros, como seres humanos, nos vamos a nuestros propios razonamientos. No dejamos que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo gobierna en nuestras vidas, eso quiere decir que usted y yo somos unas personas espirituales. Cuando nosotros nos vamos a nuestros propios razonamientos, estamos en la carne. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que nuestro necio corazón, nuestro corazón fue oscurecido, fue entenebrecido, fue hecho piedra. Nuestro necio corazón. La palabra de Dios dice que el hombre, el mal del hombre es el corazón. La palabra de Dios dice que nuestro corazón es el que se endurece.
¿Qué le dijo el Señor al pueblo judío? Le dijo, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y el Señor Jesucristo les preguntó, por vuestro necio corazón. Si el Señor se equivoca, el Señor no se equivoca. Tenemos un necio corazón. Tenemos un necio corazón y hay que reconocerlo que somos de necio corazón. Pero existe un arma muy poderosa que Dios nos dejó. Un arma muy poderosa, que es la oración, que es el ayuno, que es la consagración al Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, ese necio corazón se va. Y en ese momento, cuando nosotros nos consagramos al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y vive en nosotros. Y dice la palabra de Dios, ahí en Corintios Pablo lo dice, ya no soy yo el que vive, mas es Cristo el que vive en mí. Y así debemos de ser todos. No crea usted que el ser bautizados por el Espíritu Santo es hablar en lenguas, es hacer cuanta cosa en la iglesia, que usted sienta la presencia del Espíritu Santo, ok, lo acepto. Eso hasta yo lo siento, la presencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, es el dar fruto, el que se miren los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo vienen en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, si no me equivoco. En el libro de Gálatas vienen los frutos del Espíritu. Entonces, esos son los frutos del Espíritu. El hablar en lenguas es un don. La interpretación de lenguas es un don, no es fruto del Espíritu. Es don, los dones del Espíritu. Ahora, cuando usted tiene los frutos del Espíritu, entonces usted es una persona espiritual. Porque hay discernimiento, hay entendimiento de la palabra de Dios, y hay muchas cosas que Dios le da a usted. Yo le doy gracias a Dios, porque Él ha hecho muchas grandes cosas en mi vida. Él me ha dado el don de sanidad. Él me ha dado el don de discernimiento, de entendimiento de su palabra. Y a mí no me importa lo que la gente diga o me critique. A mí lo que me interesa es obedecer a Dios, y lo que me interesa a mí es lo que Dios, lo que el Señor piense de mí. Piense de mí. Yo solamente cumplo con hablar la palabra de Dios. Cumplo con obedecer al Señor, exhortándolos. Porque yo soy el que voy a dar cuentas un día. Y muy pronto, cuando estemos ante la presencia del Señor. Mucha gente me conoce como yo era antes. Pero yo les digo a ustedes que me conocen como yo era antes. La persona vieja. Que ahora es Cristo el que vive en mí. Que Dios me ha cambiado y que Dios puede cambiar tu vida igualmente como me cambió a mí. Tal vez tú estés pasando por un momento difícil, tal vez tú estés pasando por aflicciones, por dolor, por problemas en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, pero el único que puede resolver todo eso es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la vida, es la paz. El Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección de la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Y dice el Señor, dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí, para que tuviéramos vida eterna. Ahora, tocante al pueblo de Dios, hay una ceguera espiritual tan grande, tan grande. Hay un enfriamiento dentro de la iglesia. Hay rencor dentro de la iglesia. Hay disensiones dentro de la iglesia. Hay separación dentro de la iglesia. Nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga. Nos vemos enseguida en el próximo video. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos en un instante. Hasta pronto. Dios me los bendiga.